hacerla. Entonces, ¿cómo ya la historia de la Virgen del Rosario de Valdebárcena, Sandalia? Bueno, mira, la Virgen del Rosario de Valdebárcena, cuando estalló la guerra, pues mi padre eran 9 hermanos, 7 hombres y 2 mujeres. Entonces libró a uno de la guerra, no sé la razón, por qué quedó mi padre. Quedó él. Entonces cuando empezaron a quemar iglesias por ahí, que le quemaron la de Terrín, y cuando iban a quemar la de Valdebárcena, que no la llegaron a quemar, pero bueno, quemaron los retablos, todos los demás, él sacó la Virgen antes de que la quemase. La llevó para su casa y perdió el niño por camino. Y no fue a buscarlo porque temía que lo cogiese. Y bueno, estuvo allí. Entonces sospecharon que podía estar allí la Virgen, porque ella vieron una falta cuando fueron a quemar los retablos. Y sospecharon que podía estar allí porque mi padre tenía un tío cura, un hermano de mi abuela, don Francisco Solís Crespo. ¿Pero no vivía en casa con vosotros? No. Él estaba en San Martín del Mar de cura. Y en aquel tiempo estaba en San Martín del Mar. Estaba guardado no sé dónde. Entonces sospecharon que podía traer la imagen por cura, no sé. Bueno, ellos fueron a registrar. Entonces mis abuelos, a ver que entraban a registrar. Mi padre se tiró por una ventana que estaba bastante baja, que ya la conocí, y se guardó en una tierra maíz, en la tierra del Poro, para que no encontrasen la Virgen y tal. Y bueno, y esa fue la historia. Y después estuvo allí durante toda la guerra. ¿Y guardóla en dónde? ¿En casa o enterróla en algún sitio? No, estuvo tenían apegado a casa, la casa de mi abuelo era muy grande. Entonces tenían la cuadra, en medio de la cuadra y la casa, tenían como un almacén. Y allí la tuvieron guardada. Allí la tuvieron guardada durante la guerra y bueno, después se salvó hasta que la llevaron para ¿No la allá. volvieron a ir a buscar, No la volvieron a ir a buscar y hay gente que viene a visitar la iglesia y dicen que el niño que es posterior a la imagen. Y verdad, porque claro, un niño de eso, pues no sé qué fue de él, porque los vecinos, y él me lo contó también, donde lo perdió y todo, pero no sé quién lo cogió ni nada porque él no pareció más. Sí.